Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo video instruccional en donde esta ocasión yo, la maestra Rocío Certuche, vamos a ver el tema de razonamiento algebraico que corresponde a todos los contenidos que vimos en primer semestre, ¿sí? Todo lo que es operaciones con polinomios, todo lo que son factorización, los productos notables y lenguaje algebraico. Para el examen de admisión, nada más no olviden, por favor, que se tienen que apegar mucho al laboratorio, ya que no todos los contenidos que nosotros vimos o que nosotros determinamos en los semestres de la preparatoria, el contenido no es completamente todo lo que se ve en los semestres. Solamente en el laboratorio nos apegamos a la guía que publicaron para su examen de admisión. Es por ello que a lo mejor hay veces que se les va a hacer poco contenido. No es que sea poco, simplemente que solamente nos estamos apegando a lo que viene en su examen de admisión. Y también recordarles que este video instruccional es una manera general de determinar o explicar cada uno de los temas que ustedes van a ir desarrollando, y vamos a tratar de nosotros realizarlo previamente y en clase se van a explicar las dudas, ¿ok? Vamos a empezar. En nuestra primera hoja viene lo que es el lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico, pues ahí nos viene lo que es el lenguaje, cómo son las traducciones del lenguaje cotidiano a algebraico, y vienen unos ejercicios, ¿sí? Ahí yo creo que no hay mucha explicación. Por ejemplo, ahí dice la expresión de dos términos es igual a un binomio. Cuando son tres términos es un trinomio. Cuando son dos o más es un polinomio. Es a grandes rasgos lo que es una expresión, un coeficiente numérico, y es prácticamente la hoja 1 nos habla de toda la terminología. Y en la hoja 2 nos habla de lo que es un coeficiente y el grado de un polinomio, ¿sí? Nada más, yo creo que a grandes rasgos lo que más se tendría que explicar, ya a profundizar lo vamos a ver en clase en línea, pero aquí en el instruccional solamente lo que pudiéramos profundizar pues es lo del grado del polinomio. Lo del binomio, trinomio y polinomio es pues determinar la cantidad de términos que tiene pues cada conjunto de polinomio que hablamos cuando tenemos un tipo de problema. Pero para la cuestión de los grados, pues nada más ahí nos tenemos que fijar en la cantidad de términos que nos menciona cada problema. Por ejemplo, en el primer ejercicio, página 2, tenemos un ejemplo como este. Dice x5 más 7xy4 menos 8x5 más 6y8, ¿sí? Entonces nos habla de dos tipos de variables. Como podremos observar, tenemos variable x y variable y. ¿En qué me tengo que fijar? Pues tenemos que fijarnos la categoría que tiene cada uno de los términos. Un valor solo se le llama término, y las cosas que son obligatorias dentro de un término es signo y número, ¿sí? Las variables y los exponentes son opcionales, o sea que si un número solamente tiene un signo y un número, ya es un término. Pero el grado del término o el grado del coeficiente, ¿sí? Nosotros lo vamos a determinar en base a la cantidad de variables que tiene el término y el grado o el exponente que tiene. Por ejemplo, este número es x5, quiere decir que él pertenece a la variable x, y vamos a analizar todas las x que tienen todos los términos. Este es x a la 7, a la 5, este es x a la 1, este es x a la 5, y aquí no tiene x. Quiere decir que el número de exponente con mayor término viene siendo el 5, o sea que la x tiene grado 5, ¿ok? Y en y, pues sabemos que aquí no hay y, este es y a la 4, este no hay y aquí es y a la 8. Por lo tanto, en función en y, el exponente más grande pues viene siendo el 8, por lo tanto, este conjunto de términos, ¿sí? El grado mayor en x es 5 y el grado mayor en y es 8. ¿En qué me voy a enfocar? Me voy a enfocar en determinar las variables que tiene cada uno de los términos, y ellas juegan solas, ¿sí? Aquí van a jugar, la x juega con todas las x, se enfrenta a todas ellas, y vamos a analizar cuál es la variable que es mayor. En este caso, pues es 5, 1, 5, y aquí no hay. Quiere decir que en cuestiones de variables, la mayor es el 5. Aquí no hay 4, no hay 8. Por lo tanto, en variable y es 8. Si tuviéramos una z, por ejemplo, le agregáramos aquí una z3,
y no tiene, en todos los términos no tiene z, entonces podríamos aquí, pues que esta z juega como individual, ¿sí? Simplemente con aparecer en un solo término, ya juega como término o grado, ¿de acuerdo? Bueno, ese sería el primer tema, ¿sí? Nada más era cuestión de profundizarlo. Y ahora sí, ya en cuestión de lo que son problemas, ¿sí? Nos vamos a ir a la página 2, donde vamos ahora sí a ver lo que son los problemas en sí. Sí, los problemas en sí, aquí en la página 2 nos habla de las reglas de adición y sustracción algebraica. ¿Qué es eso? Sumas y restas, ¿sí? Entonces, muchachos, antes de empezar con toda la parte de la operación, me gustaría hacer una pequeña análisis de cómo vamos a aplicar la parte de los signos. Si usted aprende esto, nunca va a tener problemas con eso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dividir y decimos que las sumas y las restas y las multiplicaciones y divisiones tienen diferente composición en cuanto a los signos, ¿sí? Cuando nosotros hacemos sumas y restas, nosotros las agrupamos, ¿ok? Vamos a hacer un análisis de suma y resta. Tenemos que, por ejemplo, aquí nosotros tenemos las reglas del término común. ¿Qué es la regla del término común? Nosotros te van a dar un conjunto de valores, supongamos dos polinomios, 3x más 5 más 2x más 3, ¿sí? El primer paso para nosotros determinar una suma de polinomios, lo que tenemos que hacer es quitar los paréntesis. ¿Cómo vamos a quitar los paréntesis? Vamos a multiplicar lo que está inmediatamente pegado a nuestra izquierda y lo vamos a multiplicar por todo lo que hay dentro del paréntesis para poder que esos términos jueguen solos. O sea, se quiten todos los paréntesis y podamos unir como términos semejantes. Entonces, si aquí no hay nada, quiere decir que aquí hay un más. Entonces, este más multiplica tanto al 3 como al 5. Y sabemos de antemano que cuando hay un más, solamente se quita el paréntesis, el más no afecta en nada, solamente más por más, pues baja igual más. Por lo tanto, pues no hay que hacer nada, solamente bajar el término, más por más 3x, más por más 5. Y automáticamente los paréntesis desaparecen. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo con este más por más 2x, más por más 3e, más 3. Entonces, como se podrán dar cuenta, ya quité los paréntesis. Ahora sí los puedo unir por término semejante. ¿Qué es un término semejante? Un término semejante es unir por variable. ¿En qué me tengo que fijar para unir en término semejante? Que la variable sea idéntica. Y vamos a hacer grupos de variables que sean idénticos y los vamos a unir, ¿ok? Entonces, en este caso va a ser el grupo de las x y el grupo de los números, ¿sí? Los vamos a dividir. ¿Por qué el grupo de las x en los números? Porque solamente hay x y números. Y los vamos a poner en su respectivo grupo. Ese es el grupo de las x, ese es el grupo de los números, ese es el grupo de las x y ese es el grupo de los números. Y vamos a determinar. En este caso todos son positivos. Pero cuando son negativos y positivos, tenemos que hacer la regla del término común o el término mayor, perdón. El término mayor es aquel término en el que nosotros decidimos cuál es el número más grande. Cuando los números son iguales, solamente los voy a unir, como en este caso. Más 3 más 2 más 5x. Más 5 más 3 más 8. Pero ¿qué hubiese pasado si hubiéramos tenido un menos 3 y un más 2? Y un menos 5 y un más 3. Que es exactamente lo mismo, pero con signos diferentes. Pues aquí vamos a elegir cuál de los dos números es mayor, ¿sí? En este caso es mayor el 3, gana el signo, y como son diferentes, se restan. Es mayor el signo, mayor el 5, gana el signo, y como son diferentes, se restan. Entonces, la regla del término mayor aplica solo para suma y resta. ¿Qué es lo que lo hace diferente la suma y la resta? Que aquí en el paso de quitar paréntesis cuando son restas, al segundo, obviamente, como cambia negativo, este número pasa opuesto. Pero todo el procedimiento es el mismo. Solamente en suma, lo que tenemos que hacer es quitar los paréntesis y agrupar. Y aplicar la regla del término mayor. El término mayor solo aplica cuando los números son opuestos. Si son iguales, los unes. Si son diferentes, analizas cuál es el signo mayor y los restas. Y le aplica el signo del número más grande, ¿ok? Entonces, aquí pues no aplica nada porque nada más se agrupa.
Aquí no aplica nada porque nada más se agrupan. ¿Por qué? Porque ambos tienen el mismo signo. A diferencia de este que tenemos que analizar qué signo tiene. Pero, ¿qué hubiese pasado si este 2 o este término lo estuviera restando? Que este fuese menos, ¿sí? Pues él, como es más, ya sabemos que va a pasar como igual. Pero cuando es menos, era lo que les comentaba, este menos aplica o se multiplica con los dos números de adentro para quitar el paréntesis. Entonces, menos por más es menos 2 y menos por más es menos 3. Entonces, al momento de hacer la agrupación de términos, ¿sí? Este 3 pues queda como positivo, este signo queda como positivo, este 2 queda como negativo y este menos 3 queda como negativo. Y como nos podemos dar cuenta, tenemos signos diferentes. ¿Qué aplica cuando son signos diferentes? Pues tenemos que hacer la regla del término mayor. La regla del término mayor, les recuerdo que solamente es cuando los números son diferentes signos. ¿Y qué tengo que hacer? Pues tengo que determinar qué término tiene el grupo. El grupo de las X, vamos a saber que es signo positivo porque es más grande el 3 que el 2. Y al momento de determinar el signo, todos los valores se restan. Entonces, 3 menos 2 es igual a 1x y más 5 menos 3 es igual a más 2. ¿Qué hubiese pasado si los dos números fueran negativos? Pues ahí aplicaría, ahí es donde más se equivocan, le aplican ley de signos. La ley de signos solamente aplica en multiplicaciones y divisiones. Aquí en sumas y restas, si hubiese sido un menos 3 menos 2, hubiese sido de como respuesta menos 5. Y aquí hubiese sido menos 8. ¿Sí? Entonces, eso es un ejemplo donde podemos determinar a amplio criterio lo que es suma y restas de términos o sumas de polinomios, adición y sustracción algebraica, página 2. ¿Sí? Ahí en su página 3, amigos, compañeros estudiantes, viene en la parte de arriba algunos ejercicios para que usted repase. Le pido por favor que marque aquellos ejercicios que no puede hacer para poderlos hacer en clase en línea, con su maestra correspondiente y en clase, ¿sí? Y antes de pasar a lo que son multiplicaciones, nos pide aquí el laboratorio que veamos un poco de potencias. ¿Por qué, amigos? Pues porque las potencias es un punto muy importante, una debilidad, aunque no viene en el examen, es una debilidad que tienen los estudiantes. ¿Por qué? Porque no conocen cómo funcionan las potencias. ¿Qué son las potencias? Son los exponentes pequeños, los numeritos pequeños que están pegados a la variable, y muchos de ustedes tienen mucha debilidad en cómo se manejan. Por eso muchas veces al momento de hacer una multiplicación de términos, no saben cómo aplica la potencia. Entonces es por ello que decidimos poner el tema como repaso para, antes de ver multiplicaciones y divisiones, pues ustedes tengan claro cómo juegan las potencias dentro de nuestro laboratorio, ¿sí? En su página 3, nosotros vamos a ver leyes de exponentes. Es un ejemplo sencillo solamente para que recuerden cómo trabajan las potencias y de una manera sencilla, al momento de hacer multiplicaciones y divisiones, pues tengan ustedes pues un poco del criterio más amplio y no se equivoquen, ¿ok? Son 4 leyes importantes que tenemos que determinar. Primera, dice ley del producto y la potencia. Dice que cuando dos variables o factores de la misma variable o base se multiplican, sus potencias se suman. Ejemplo, inciso A. Por ejemplo, 2x a la 2 lo vamos a multiplicar por 7x a la 3. ¿Cómo impactaría aquí una potencia? Pues, primero, paso 1, vamos a multiplicar, primero vamos a determinar el signo. Más y más, ley de signos. ¿Por qué aquí se aplica la ley de signos? Porque son multiplicaciones. Entonces, la ley de signo aplica cuando son multiplicaciones y divisiones. En este caso, previamente, antes de ver las multiplicaciones, pues se aplica porque estamos viendo potencias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sería más por más. Y luego se multiplica el número. 7 por 2, 14. ¿Y qué vamos a hacer con las potencias? Aquí
aquí claramente la ley 1 nos dice que cuando los números se multiplican, las potencias se suman, siempre y cuando la letra sea la misma. Entonces aquí identificamos que esta letra es igual a esta. Si son la misma, entonces nuestras potencias se suman. ¿Ok? Muy bien. Entonces esto aplica tanto para potencias y en el punto 2, ¿qué pasa cuando una potencia se eleva a otra potencia? Aquí tenemos un ejemplo cuando mi potencia es 1. ¿Qué pasa cuando mi potencia es 1? El número se va a multiplicar por sí mismo la cantidad de veces que me diga mi exponente. En este caso es 8 por 8 por 8. Y la potencia la voy a multiplicar por la potencia que está afuera. En este caso si es 1, si no hay nada, pues va a ser 1 por 3. ¿Sí? Que en este caso sería 1 por 3 es igual a 1. ¿Sí? Entonces 8 por 8 es 64. Por 8 es igual a 512. Y la variable sería 1 más 1 más 1. Las variables se suman, amigos. O 1 por 3. ¿Sí? En este caso es x más x más x es igual a x a la 3. O x a la 1 por 3 es igual a x a la 3. Lo pueden hacer de las dos maneras. Mi resultado final sería 512x a la 3. ¿Sí? Esto aplica con la ley 2. Con la ley 3, vamos a ver potencia elevada a otra potencia, por ejemplo, 4x2 a la 3. ¿Sí? El 4 lo vamos a multiplicar la cantidad de veces que me diga la potencia, ¿sí? Y el número se va a sumar la cantidad de veces que me diga el exponente, o bien, ¿sí? O bien multiplicar x a la 2 a la 3, ¿sí? 4 por 4 son 16 por 4, serían 64. Y las variables serían 2 más 2 más 2, pues es igual a 6, o 2 por 3 es igual a 6. La respuesta quedaría como 64x a la 6. ¿Ok? Y cuando se dividen, pues hay que restarlas. A diferencia de en la multiplicación, las divisiones se restan. Por ejemplo, que es la ley 4, que nos habla de 4x2 entre menos 2x. Paso 1, determino el signo. Signos diferentes es negativo. Los números se dividen. 4 entre 2 es igual a 2. Y las variables se restan, ¿sí? En este caso es 2 menos 1 es igual a 1. Esto es lo que aplicación para potencias. Les pido por favor que desarrollen el ejercicio 3 para un poquito de más entendimiento en este ejercicio. Y marquen los que no entienden para verlos en clase en línea. ¿Ok? Ahora sí vamos a ver multiplicaciones y divisiones, ¿sí? Las multiplicaciones y divisiones, muchachos, pues ahora sí podemos verlas a amplio criterio, ya que vimos potencias, ¿sí? A diferencia de las sumas y restas, que es término común o término mayor, el término común es que tengan mismo variable, el término mayor es que el signo sea mayor. Y vamos a agruparlos en base a eso. En multiplicación y división, pues aquí vamos a ver ley de signos, como lo vimos en potencias. En multiplicaciones, pues obviamente hay de monomio por polinomio, monomio por monomio, monomio por polinomio, polinomio por polinomio. ¿Qué es eso? Pues es cuando la cantidad de variables se multiplican entre sí. En este caso voy a ver un ejemplo, por ejemplo el G, que es el más común o que el que más tenemos experiencia en él, que es por ejemplo x más 3 por x por 4x más 5. ¿Sí? Independientemente de la cantidad de términos que tenga, siempre el procedimiento siempre va a ser el mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Primero vamos a determinar el primer valor y lo vamos a multiplicar por todo el segundo binomio o trinomio, polinomio o la cantidad de términos que te diga. Es un procedimiento repetitivo. No se asusten si ven, por ejemplo, el del inciso B o el del inciso F que dicen, es que maestra, usted hace los más fáciles y nos deja los otros los más difíciles. Yo lo que quiero,
pues es que ustedes tengan un poquito de razonamiento y en caso de no entender ya sabe que tiene toda la confianza de acercarse con nosotros en línea. Entonces aquí el primer término va a multiplicar al primero y al segundo y el primer término al primero y al segundo. Entonces acuérdense que el procedimiento para multiplicar es primero determino el signo, después multiplico el número y luego sumo las variables en base a la potencia, a las leyes de potencias que vimos que es la 1. Entonces, primero determino el signo, más por más. Aquí si no hay nada es un 1, 1 por 4, 4, y después sumo las variables, que es 1 más 1 es igual a 2. ¿Sí? Inmediatamente hacemos lo mismo con el otro, más por más, 1 por 5, 5, y si aquí no hay nada, y aquí hay un 1 y aquí no hay nada, vamos a sumarlo, 1 más 0, pues es igual a 1, ¿sí? Inmediatamente después hacemos la multiplicación del segundo número y vamos a hacer lo mismo todo por el segundo polinomio. Sería más por más, 3 por 4, 12, y 0 más 1 es igual a 1. Más por más, y 5 por 3 es igual a 15. Y nos damos cuenta que tenemos términos, ¿sí? Y los términos se agrupan y es una suma. O sea, que una multiplicación tiene inmerso una suma inmediatamente. O sea, siempre que nosotros terminemos una multiplicación, nos lleva a términos. ¿Sí se acuerdan que cuando empezamos la suma teníamos términos? ¿Y qué hacíamos en los términos? Los agrupábamos por variable. Entonces, tenemos el grupo de las x2, el grupo de las x y el grupo de los números, ¿sí? Y estos valores los vamos a agrupar en su respectivo grupo. Ese es el grupo del 4x4, 4x2. Ese es el grupo de las 5x, 12x y 15. Él no tiene con quién agruparse, baja igual. Los dos son positivos y dijimos que cuando son positivos nada más se suman. 12 más 5 es igual a más 17 y más 15. Esto sería la respuesta de este problema de multiplicación, ¿sí? Traten de hacer los ejercicios y para que vayan reforzando su conocimiento. Todos esos ejercicios vienen en su página 4, ¿ok? Y por último vamos a hacer lo que es división. Muy bien, compañeros, vamos a ver ahora el tema de división de polinomios, página 4 de su laboratorio, ¿ok? Aquí en la división de polinomios, al igual que la multiplicación, la división también se compone por tres tipos de formas en las que se les puede presentar una división: monomio entre monomio, polinomio entre monomio y polinomio entre polinomio, que normalmente las llamamos como las de las casitas, ¿sí? Entonces primero vamos a ver la que es monomio entre monomio. ¿Cuáles son las características que puede tener este tipo de problemas? Pues es un término, que es un término, pues un número con sus respectivas variables, entre otro término, que es un número con sus respectivas variables. Como por ejemplo, vamos a ver uno normalito, ¿sí? 8x a la 3 entre 2x, ¿sí? Esto pudiera ser un monomio entre un monomio. Primer paso, vamos a determinar el signo de la operación por ley de signos. ¿Por qué? Porque es una división. Entonces decimos que más entre más es más. Después dividimos el número de arriba entre el de abajo, o de una manera más sencilla, piensa un número que multiplicado por 2 te dé 8. ¿Por qué esa forma? Porque recuerden que nosotros tenemos mecanizadas las tablas, que es más fácil que pensar un número o 8 entre 2. ¿Sí? 8 entre 2 es más fácil que decir 2, ¿por qué? Me da 8. Es una manera más sencilla, es un consejo que les puedo dar, pero a la final de cuentas usted tome la decisión que más se le facilite en base a su aprendizaje. Entonces, dices que el número multiplicado por 2 te da 8, o 8 entre 2 es igual a 4. Y la diferencia entre las multiplicaciones y las divisiones es que en divisiones las potencias se restan. ¿Se acuerdan que ahorita en multiplicaciones las potencias las sumamos? Bueno, en este caso ahora las potencias se restan. 3 menos 1 es igual a 2. Esta rayita nos dice que es menos, ¿sí? Siempre que usted haga una división, manéjelo como un menos. 3 menos 1, ¿qué significa? Que todos los valores que están por debajo son negativos. Menos 1, ¿sí? Es como si yo te digo 3 menos 1 es igual a más 2. De términos
determinación de signo por sumas de operaciones. Entonces, si aquí decimos cuál es mayor, el 3 o el 1 es igual a 3, y como el 1 es negativo se le resta, por eso el número es 2. ¿Ok? Ese sería cuando son monomios entre monomios. ¿Qué pasa cuando es un polinomio entre un monomio? ¿Qué significa eso? Significa que al número de arriba o el término de arriba yo le voy a agregar otros 2. Vamos a poner un menos 12 menos 3 para hacerlo más interesante. ¿Ok? Entonces, este 2 pues sigue siendo el mismo monomio. Estos se le llaman polinomios entre monomios. ¿Por qué polinomios? Pues porque el número de arriba es más grande, tiene más términos, y el número de abajo sigue siendo un término, por lo tanto es un monomio. Entonces aquí, amigos, lo que nosotros hacemos es hacerlo de manera individual. Lo mismo que hicimos ahorita, monomio entre monomio, vamos a hacerlo pero 3 veces. Él entre él entre él y él entre él. ¿Ok? Y vamos a determinar los 3 resultados, y la unificación de los 3 resultados sería la respuesta. ¿Ok? Exactamente lo mismo, dijimos que determinamos signo, más entre más. 8 entre 2 es 4, y 3 menos 1 es igual a 2, el que ya habíamos tenido predeterminado, ¿sí? Correcto. Entonces, ahora vamos a determinar el segundo, ¿sí? Más entre más, pues sabemos que es más, porque es ley de signos. 6 entre 2 es 3, y 5 menos 1 es igual a 4. Y el último, más entre menos, pues es menos, perdón, porque son opuestos, ¿sí? Y dijimos que cuando son signos diferentes el resultado es negativo, ¿sí? Y ahora vamos a dividir el 2 entre 2, que es igual a 6. Y ojo aquí, si nosotros tenemos un signo negativo y este es menos 1, acuérdense que es menos 3 menos 1. ¿Qué hacemos con eso, muchachos? ¿Sí? ¿Qué hacíamos cuando tenemos dos iguales? Lo vimos ahorita en sumas. ¿Qué hacemos? Pues unimos el número y el número le sigue, el signo le sigue pareciendo el mismo. ¿Por qué? Porque no se pueden restar. Nosotros aquí normalmente hubiéramos puesto menos 2, no sé, siempre dicen 3 menos 1, dices menos 2. Y no es menos 2, ¿por qué? Porque este 3 menos 1, menos 3 menos 1. La respuesta al unirse es menos 4. Entonces, estos son los tipos de cosas que vamos a ver en clase en línea. La respuesta sería menos 4. ¿Sí? Entonces, ojo, esos son los tipos de cosas que vamos a ver en clase en línea. ¿Qué hubiese pasado si aquí hubiese un menos 3? Y aquí hubiese un menos 5. Fíjese, menos 5 menos 3, ¿sí? ¿Qué hubiéramos hecho? Menos por menos más 3, y la respuesta hubiera sido menos 2. Ojo, eso es donde se equivocan, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de ejercicios, les pido por favor que los hagan con mucha calma y con mucho análisis. Para poder desarrollar los ejercicios, traten de hacer todos los que están en la página 5, ¿sí? En la página 5, primera parte de los ejercicios, a mediación de hoja, vienen unos ejercicios, ¿sí? Para que nosotros podamos ejercitar este tipo de operaciones. Y ahora vámonos con el más complicado, que es la casita. La casita, muchachos, ahí en su laboratorio, página 5, en la parte de arriba, viene un ejemplo. Yo aquí lo voy a explicar, y para que ustedes puedan hacer los ejercicios de la página. Los ejercicios que acabo de explicar vienen en la página 4, ¿sí? Y los de la casita, que les acabo de comentar, vienen en la página 5 a mitad, ¿sí? Son 2 ejercicios. En la primera parte de los ejercicios es monomio entre monomio y polinomio entre monomio. Y en la página 5 vienen los que son de casita, ¿sí? Vamos a hacer el ejemplo de los de la casita. Aquí nos habla de que es un x más 2 que divide a un x cuadrada más 5x más 6. ¿Qué voy a hacer aquí? Primero vamos a hacer un análisis de datos. Siempre determinamos el primer valor con el primer valor. ¿Qué número multiplicado por x es igual a x2?
Dijimos que cuando son multiplicaciones las x se suman. Entonces si aquí tengo un 1, quiere decir que el número multiplicado por otro valor me da 1. Pues 1, ¿por qué valor me da 1? Para que dé 1 debe de ser 1, ¿verdad? Entonces 1 por 1, 1. Y x1 más x1, x2. Por lo tanto quiere decir que este número es el que vamos a poner aquí arriba. ¿Sí? Y de esa manera podemos sacar el valor que vamos a determinar para empezar nuestra operación. Posteriormente, ya después de que tenemos ese número, ¿sí?, vamos a multiplicar los términos por ese valor, ¿sí? Primero una vez y después una segunda vez. Y esos valores los vamos a poner aquí abajo, ¿sí? X por x, x cuadrada. Y x por 2, 2x. Si estos valores son positivos, aquí me los va a poner opuestos, ¿sí? Es una regla de oro que tenemos que respetar para que este número me quede correctamente. Más por más, 1 por 1, 1, y x1 más x1, x2. La respuesta debe de ser de x2, pero como la regla de oro me dice que debe de ser opuesto, aquí le voy a poner un menos, ¿ok? Y más 2 por x, más 2x, y su número opuesto es, pues, menos 2. Y determinamos. La determinación me dice que más y menos, pues se cancela, y le hago una suma de términos. Más 5 menos 2, la respuesta sería más 3x, y bajo el 6, y subo el signo de ese valor. Este signo va a ir acá. Y volvemos a comenzar el procedimiento, ¿sí? Mismo ejemplo, ¿qué número multiplicado por x es igual a 3x? ¿Sí? ¿Y qué hago? 1 por qué me da 3, pues 3, ¿sí? Y 1 para 1, ¿cuánto me falta? Nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este 3 es el que va arriba, ¿sí? Y exactamente no olviden la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Que tengo que pasarlo opuesto, ¿sí? Y hacemos mi multiplicación dos veces. La primera por el primer valor. Más x por 3, más 3x. ¿Cómo lo voy a pasar? Opuesto. Por lo tanto me queda menos 3x. Más 2 por más 3 es más 6. Lo voy a pasar opuesto, que en este caso es menos 6, y hacemos una determinación de términos. Más entre menos, pues menos, que en este caso se cancela. Y más 6 menos 6 es igual a 0. Por lo tanto, en ambos términos o en ambos grupos, pues se cancela, ¿sí? Entonces, ese sería el ejemplo para división. En caso de que tenga alguna duda, ya sabe que puede marcar los ejercicios allí en su laboratorio. Trate de hacerlos para, pues, respaldar un poquito el aprendizaje, ¿sí? Y por favor, tratar de hacerlo a conciencia, muchachos. No olviden la regla de oro, que tiene que ser opuesto. Si usted no lo pone opuesto o lo pone igual, pues el procedimiento se puede desvariar y puede tener una situación de error en sus ejercicios. Entonces le pido que haga sus actividades de la página 5 para continuar con su aprendizaje, y nos vamos, por favor, con mucha atención a la página 5. Estamos cerrando lo que es la parte de álgebra.